Pocas horas después, moría en el Hospital Vargas. Buenos días. El próximo domingo se van a cumplir 78 años de la desaparición física del doctor José Gregorio Hernández. El próximo domingo se inician una serie de trabajos a nivel nacional e internacional para que esa beatificación de José Gregorio Hernández, que todo el país anhela y también fuera del país se anhela, sea una realidad. Hace 78 años, el próximo domingo, desapareció físicamente José Gregorio Hernández. Inmediatamente se regó la voz en la Caracas de aquella época que un santo había muerto. Inclusive, según la voz popular, murió como mueren los santos, mirando al cielo. Hace 78 años se cerraron los comercios de la ciudad de Caracas, los cines no presentaron sus habituales funciones. Y el chofer que tuvo la mala suerte de atropellar a José Gregorio Hernández, Fernando Bustamante, nunca más volvió a tocar un automóvil, nunca más quiso conducir. Ese 29 de junio, de hace 78 años, en Europa se firmaba la paz mundial. Hace 78 años murió el doctor José Gregorio Hernández. Beatriz Galindo hizo este reportaje en Isnotú. Adelante, Beatriz. Desde el año 1949, Monseñor Lucas Guillermo Castillo comenzó la incansable lucha del pueblo venezolano por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, también conocido como el médico de los pobres. Nos hemos propuesto ayudar a la iglesia, porque es a la iglesia a la que tenemos que ayudar en este trabajo tan arduo como es el de la beatificación del siervo José Gregorio Hernández. Y hemos tratado y seguimos tratando de colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance con la iglesia, siempre siguiendo el curso y el manejo que la iglesia le ha dado a esto, ¿no? Son muchas las placas de agradecimiento por los favores concedidos que adornan el santuario del Niño Jesús, ubicado en Isnotú, lugar natal del siervo de Dios. No obstante, los miembros de la Fundación José Gregorio Hernández no entienden por qué, entre tantos casos, aún no se encuentran los necesarios para beatificar al venerable. A mí me preocupa ver que una cantidad de 30.000 placas es significativo. Y no se explica de que dentro de esas 30.000 placas que son, podríamos llamar favores, no hayan milagros. Yo considero que dentro de esas 30.000 placas son muchos los milagros. El pequeño pueblo de Isnotú, en Trujillo, es visitado diariamente por personas de todo el país e incluso extranjeros, que acuden con gran devoción a la capilla y museo que contienen óleos alusivos a la vida y muerte del siervo de Dios, así como muebles que utilizó, reliquias que siempre portaba y récipes originales otorgados a sus enfermos. Espero que la beatificación del doctor José Gregorio Hernández sea pronto, porque yo me acabo de ver un caso gravísimo, me dio hospitalizada, me dio una ACV y tuve 10 días en cama y no podía caminar, se me golpeó la boca, el brazo y todo, y vengo a pagar una promesa. Y el doctor José Gregorio Hernández me ha hecho este gran milagro. Así que yo espero que esto se beatifique pronto, porque yo me siento como que si el doctor José Gregorio Hernández que me tiene aquí en Isnotú. Sin embargo, con José Gregorio y todo, Isnotú no escapa de los problemas que normalmente aquejan a muchas de nuestras comunidades venezolanas, por lo cual sus habitantes también solicitaron ayuda a las autoridades competentes. Este pueblo está totalmente abandonado. Aquí los organismos competentes, ¿no? Le hace falta más que se concentre para que el pueblo reciba una mejor atención y así poder atender a los turistas que nos visitan acá en la población de Isnotú. Son 48 años de impaciente espera del pueblo venezolano por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Mientras tanto, algunos prefieren ampararse en lemas como "lo que el pueblo dice es ley" y "la voz del pueblo es Dios". Al doctor José Gregorio que lo van a beatificar, pero será el Padre hermano que lo vendrá a coronar. Al doctor José Gregorio una misa le deben dar por la beatificación.
que le debieron de brindar. En esta mañana serena yo le he venido a cantar al doctor José Gregorio para que nos pueda ayudar. Fue el 29 de junio de 1919. El país estaba gobernado por Juan Vicente Gómez. En los archivos históricos de Miraflores cuentan, porque son las cartas que no muestran, hay ciertas cartas que son incunables y están ahí guardadas solamente para los estudiosos, cuentan que en el archivo histórico hay más de una carta dirigida al general Gómez por parte de José Gregorio Hernández, preocupado por cosas muy concretas, muy concisas de la situación de la Venezuela, una Venezuela rural en aquel momento. Pero el 29 de junio de 1997, ¿cómo va a recibir el país la situación de la medicina, la situación hospitalaria? Veamos. El Comando de Seguridad Urbana recuperó equipos quirúrgicos, material médico y medicamentos en un operativo relámpago realizado en los hospitales de Lídice, Coche y Catia en Caracas. El material estaba escondido en cielos rasos y depósitos de basura. Aunque no hubo detenidos, las autoridades investigan para determinar responsabilidades, pues la falta de control interno es evidente. Esta operación creo que vislumbro que va a ser permanente y estamos dispuestos a todo el personal, si es posible, a abocarlo a esta operación tan especial, ya que la salud del pueblo es una de las prioridades del gobierno nacional y del gobierno distrital. Rangel Terán anunció que de ser necesario aumentará el número de efectivos para vigilar los hospitales del Distrito Federal. Entonces la salud del pueblo es una prioridad. Ah, qué interesante. Eso nos da mucho ánimo. La situación hospitalaria, la situación de la salud en Venezuela, de la época de José Gregorio Hernández y de hoy, y la figura de José Gregorio Hernández es el tema de nuestro programa de hoy de 24 horas. Y recuerden que a partir de esta noche usted tiene una lucha cuerpo a cuerpo en todos los rincones del país, a lo largo y ancho del país. Una lucha cuerpo a cuerpo que nos va a beneficiar a todos, y muchísimo, que va a unir a la familia, una lucha cuerpo a cuerpo a partir de esta noche. Ya regresamos. Que lleva el nombre de José Gregorio Hernández es lo que también se conoce como el Hospital Los Magallanes de Catia. Vamos a ver cómo se encuentra hoy, 1997. El Hospital José Gregorio Hernández, o mejor conocido como Los Magallanes de Catia, sufre, como la mayoría de los hospitales del país, los embates de la crisis. El hospital está funcionando a media. Se atiende en estricta emergencia porque no hay suficientes insumos. Y el servicio de rayos X, que es aquí donde yo estoy trabajando, aquí sí no estamos funcionando muy bien porque los equipos casi todos están dañados, porque son unos equipos ya obsoletos. A pesar de que lleva el nombre de un gran médico venezolano y tiene más de 20 años de inaugurado, sigue afrontando graves problemas. El problema no es la administración ni el manejo de los recursos del hospital. Yo creo que el problema es en todo el país. Todos sabemos que la salud en este país, a pesar de lo que nos quieren hacer ver nuestros dirigentes y políticos, la salud en este país está mal. Entonces yo creo que el hospital en líneas generales es el reflejo de lo que está ocurriendo en nuestro país. Los miles de pacientes que vienen a este hospital se quejan del mal funcionamiento. Lo que sí veo es que no hay los insumos, o sea, las cuestiones necesarias. Nosotros, en caso de las inyectadoras, toda esta cuestión en una emergencia tenemos que salir a buscarla a la calle. Los médicos hacen lo que pueden y el personal que está aquí presente. Bueno, por ejemplo, hoy hemos tenido inconvenientes eso, hemos tenido que salir a una emergencia con una niña y hemos tenido que salir a comprar cosas a la calle porque no están en el hospital. Solo se espera que tanto el Ministerio de Sanidad y las propias autoridades del hospital logren corregir los problemas que a diario padecen los pacientes, que muchas veces esperan un milagro del doctor José Gregorio Hernández para recibir la atención adecuada. A través de la figura de José Gregorio Hernández. El amor es ciego, y el de este hombre será definitivamente enloquecido cuando usted conozca a quién le... Nuestras disculpas porque tuvimos un pequeño problema de audio, pero estábamos hablando de los médicos de ayer y de hoy. Como siempre, hay médicos mucho mejores que otros, como en todas las profesiones.
Pero siempre escuchamos a nuestros mayores, que son los que pueden comparar en todo caso, que sí que los médicos de ahora han cambiado, que si hay demasiado médico que más que la medicina se interesa por el dinero, que si la ética, que si... Vamos a preguntarle a un médico. Tenemos a Yajaira Torres en el Hospital José María Vargas, a ver con quién está ella. Adelante, Yajaira. Gracias, Napoleón. Me encuentro con el doctor Ángel Bajares, médico internista del Hospital Vargas. Doctor, háblenos un poquito de lo que es la ética médica. Bueno, la ética médica es una forma de actuar, que en general la mayoría de los médicos la tienen. Quizás una minoría no la tenga, pero la mayoría están formados y tienen suficiente constitución interior para ser éticos. Y la mayoría son éticos. Éticos en sus decisiones, éticos en sus diagnósticos y éticos en sus procedimientos. Incluso son éticos cuando en lo que pueden recibir como honorarios médicos son éticos. No es fácil, porque al fin y al cabo es un problema de conciencia y un problema de formación. ¿Y cómo era la ética o los conocimientos que usted tiene al respecto de la ética del doctor José Gregorio Hernández con sus pacientes? Yo creo que era igual que la nuestra. La época era diferente, era principios de siglo. Tan ético José Gregorio Hernández como éticos los residentes que se quedan 24 y 48 horas seguidas trabajando. Tan éticos como los que alfabetizan en cerros o los que están en un dispensario, en un barrio atendiendo. La ética es algo tan personal, tan propio, que yo creo que es igual. Muchísimas gracias, doctor. Por ahora les doy de nuevo el pase a los estudios. Adelante. En su pantalla, el doctor Pedro Uncel, médico radiólogo, y a su lado el doctor Carlos Simón Bello, abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela. La ética de los médicos de hoy, doctor Uncel. Bueno, mira... ¿Qué es eso de ética? Gracias por invitarme a tu programa. La ética médica actualmente, quizás para algunos médicos como nosotros consideramos que no es que se ha perdido con respecto a lo de los médicos de antes, sino simplemente que, como decía el doctor en el video anterior, quizás los médicos de antes la gente los veía como que tenía más ética médica, más amor al paciente, porque era el médico antes... Era el médico de cabecera, como el médico de familia, el médico que se involucraba con el paciente. No solamente era su médico, era su confidente, era su amigo. Actualmente quizás la medicina se ha tecnificado un poco, o bastante, desde la época en que ejerció el doctor José Gregorio en los años 20. Por supuesto que la medicina se ha tecnificado muchísimo. Ahora el médico actual no es el médico que va a la casa, sino la mayoría de los pacientes acuden a nuestros centros hospitalarios, acuden a nuestro instituto o acuden a la consulta, pero la gran mayoría de los médicos creo que seguimos atendiendo al paciente con el mismo entusiasmo, con el mismo cariño y siempre tratando de llegar al fondo de su problema. Vamos a ver qué nos dice el abogado, el doctor Carlos Simón Bello, sobre el mismo tema. Bueno, ciertamente que la percepción que tiene el público, que tiene la gente en relación a cómo se comporta desde el punto de vista ético el médico, yo creo que es un elemento que no se puede dejar a un lado. O sea, los médicos deben reflexionar no solo considerando cómo ellos se ven a sí mismos, sino cómo el paciente lo ve. Es decir, hasta qué punto la tecnificación de la medicina, hasta qué punto la distancia que se crea entre el médico y el paciente no afecta el compromiso del médico con su paciente como ser humano. ¿Y hasta qué punto en los hospitales públicos, hasta qué punto las pésimas condiciones en las cuales tiene que trabajar no afecta el trato con los pacientes? No de todos los médicos, evidentemente, pero sí de buena parte de ellos, que además da la impresión que no reciben la sanción ni moral ni de otro tipo por parte de sus colegas a quienes están desprestigiando. Sí, siempre es justo y necesario hacer diferenciaciones. Evidentemente que el médico que trabaja en centros hospitalarios, que carece de recursos, que se encuentra sometido a un gran estrés, lleva a cabo funciones que se pueden calificar de heroicas y que no siempre reciben el reconocimiento que deben merecer. El que ejerce la medicina privada se encuentra en otras condiciones, de tal manera de que el contexto en el cual se encuentra, los recursos de que disponen, las demandas que reciben, son elementos que se deben ponderar y tomar en cuenta a la hora de decidir un juicio ético, a la hora de decidir un juicio legal sobre el comportamiento del médico. Y no podemos unificar ni considerar dentro de un mismo contexto el médico de la medicina privada y el médico de la medicina pública. Uno tiene muchos recursos, el otro no tiene prácticamente ninguno.
Estamos tratando de, a través de este programa, no solamente hacer un seguimiento a la figura de José Gregorio Hernández, sino que además nos sirva, no sé si la palabra correcta es de pretexto, la figura de José Gregorio Hernández, para discutir un poco sobre el ciudadano venezolano y muy concretamente sobre, en este caso, los médicos, porque la sociedad somos todos y los problemas sociales nos corresponde a todos realizarlo. Al fin y al cabo, esa dirigencia que tenemos, buena, regular o mala, no es muy diferente del resto de la sociedad, y si lo es y no lo está haciendo bien, es a la sociedad a la que le corresponde cambiarla, no esperar a que venga un hecho divino o un milagro de José Gregorio Hernández. Pero justamente José Gregorio Hernández fue médico, como ustedes saben, y ejerció la medicina, como ustedes saben, y trabajó en un hospital, como ustedes saben. El hospital fue uno de los médicos del hospital José María Vargas. Vamos de nuevo allí con Yajaira Torres. Específicamente la labor del doctor José Gregorio Hernández dentro del Hospital Vargas, ¿cómo era? ¿Cómo era su relación con los pacientes? No, era excelente, además que San José era algo excelente en ese tiempo, la Pastora, la parte casco central, y él ejercía la medicina en los alrededores, visitaba a los pacientes. Igual, en algunos pacientes, como hacemos ahorita, no cobraba, y en otros pacientes sí cobraba. Igual con el ejercicio médico, quizás un poco más de sacrificio en relación con su parte religiosa y su dedicación espiritual a profundizar su espíritu, a mejorarlo, quizás estaba en relación con eso. Pero de resto un ejercicio igual como lo hacía todo el mundo. Doctor, se dice que el Hospital Vargas en la época del doctor José Gregorio Hernández era el hospital modelo en Caracas. ¿Eso es cierto? Bueno, era el hospital mayor de Caracas, era el hospital donde residía prácticamente la Facultad de Medicina y era el hospital casi copia del Lariboisier de París. O sea que sí, era el hospital principal de Caracas, donde era referido toda la gente que venía del interior, eran los enfermos de los hospitales de otras provincias. Pero al principio, cuando comenzó esto, en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, cuando Rojas Paul, esto iba a ser prácticamente donde iban a estar todos los desamparados. Todos los pacientes enfermos crónicos iban a caer aquí. Después comienza la Facultad de Medicina, después comienza todo lo que le va a dar grandeza a este hospital y las figuras que estudiaron y después trabajaron aquí. ¿Piensa usted que el Hospital Vargas sigue siendo modelo en la actualidad? No, claro que sigue siendo modelo. Aquí está la Escuela de Medicina José María Vargas, igual como en el clínico está la Escuela Racetti. Sigue siendo un hospital piloto, como es un hospital piloto el Hospital Racetti y el Hospital Pérez Carreño. Seguimos enseñando medicina, seguimos practicando medicina, seguimos enseñando ética del ejercicio. Sigue siendo esto una cuna y un centro donde se forman médicos y se forman bien los médicos. Posiblemente tenemos los problemas que pueda tener el trato que ha tenido la medicina y que ha tenido la educación, yo diría entre comillas por los políticos o por la gente que ha dirigido el país, porque quizás la obligación del Estado es ocuparse de sus hijos, de sus ciudadanos, y ocuparse de sus hijos es darles seguridad social, darle educación, darle salud, y posiblemente lo demás es secundario. Muchísimas gracias, doctor. Por ahora les doy de nuevo el pase a los estudios. Adelante. Pero los problemas tienen solución y depende de cada uno de nosotros la solución de ese problema. Con la ayuda de nuestro trabajo, de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad y del doctor José Gregorio Hernández, ¿por qué no? Pero la prioridad es la prioridad, nuestro trabajo, nuestra inteligencia y nuestra capacidad. Es el mejor ejemplo de ello el Hospital Los Samanes de Maracay. A pesar de la crisis del país, a pesar de la crisis económica, política, moral del país, a pesar de los pocos recursos que tienen los médicos y los hospitales en general, a pesar de eso, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron. Ahí está el